problemas. Voy a iniciar de nuevo. Vayan a ver todos. Vayan. Entren de nuevo ahora. ¿Me escucha, profe? Sí, Ruth, te escucho. Ah, bueno, pues. ¿Ahora sí lograron entrar? Sí, Ya, profesor, ahora sí. sí. Lo que pasa es que lo activé mal, estaba una otra reunión, pero bueno. Pongo el mensaje al grupo para que entren todos. Dicen que ya estoy conectado, vamos. Alguien puso ahí la Génesis que no le da el audio. Salga y vuelve a entrar, tiene que darla. Ok. Entonces vamos a iniciar, chicos. Ahora sí. Vamos a ver. Las cámaras activadas, por favor. ¿Oyeron? Por favor, no quiero problemas. Todo el mundo con su camarita activada. Ese Jorge Agustín quita cámara, pone cámara, lo va a sacar de aquí. Jorge, pone la cámara antes que te saques de aquí. Hilda, pone la cámara. Ashley, ponga Es la que es cámara. tímido. Bueno, entonces vamos a comenzar. Mire, vamos a comenzar con un nuevo tema que son las enzimas. Las enzimas. Es decir, recuerden que en bioquímica estudiamos de lleno el metabolismo. Y para yo entender el metabolismo, debo manejar una sustancia muy importante que son las enzimas, ¿verdad? Yo me imagino que más de alguno de ustedes, por ejemplo, come algo que le cayó mal, ¿verdad? Una comida está atascado el estómago y se toma una enzima digestiva. ¿Para qué se toma la enzima digestiva, muchachos? ¿Para qué son las enzimas digestivas? ¿Qué hacen? Para aliviar el ardor en el estómago. Bueno, eh, para liberar el ardor es un antiácido, ¿verdad? Pero las enzimas, ¿qué van a hacer? Van a acelerar la descomposición de los alimentos, ¿verdad? Para que usted no tenga esa sensación de lleno. Lo que van a hacer es facilitar la digestión de los alimentos. Eso justamente es la enzima. Entonces, antes de entrar en sí el metabolismo, cómo se metaboliza un carbohidrato, un lípido, una proteína, nosotros vamos a ver las enzimas. Y aquí les tengo unas presentaciones. ¿Están viendo las presentaciones? ¿La miran ahí? sí. Nos habla de las enzimas, estructura y función de las enzimas. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Vamos, por favor. Yo, Dale, enzima, reacción química. Proceso mediante el cual una o más sustancias
elemento, no puedo leer ahí. Elementos compuestos denominan reactivo. Sufren un proceso de transformación o combinación para dar lugar a una serie de sustancias diferentes. O sea, elementos o compuestos, denominados productos. En una reacción química se produce desprendimiento o absorción de calor o diversas formas de energía. No, no, aquí hay energía, disculpe, disculpe. A ver, ahí está mal escrito. Ajá, Y diversas formas de energía. ajá, sigue. Reactivo, 2 de hidrógeno más oxígeno igual a H2O o agua. Ujú. Los reactivos son los que van a reaccionar o los que tenemos antes de la reacción química. Los productos es lo que se obtiene a partir de los reactivos, lo que Gracias. tenemos después de la reacción. Muchas gracias, Johardy Varela. Es decir, estamos hablando, para introducirnos, estamos hablando aquí de una reacción química. Una reacción química es cuando dos o más sustancias, que son los reactivos, se mezclan para formar los productos. Aquí tenemos simbolizado hidrógeno, oxígeno, formado que es el producto, ¿verdad? Entonces, cuando una reacción se da, necesita energía y se puede desprender o absorber calor. Ahora, los reactivos dice que son los que van a reaccionar, lo que tenemos antes de la reacción química. Y los productos es lo que se obtiene al final. Los productos se obtienen al final. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Otra persona que me lee. ¿Qué dice ahí? Catalizador. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Bueno, Catalizador es una sustancia, compuesto, biomoléculas o elemento capaz de acelerar una reacción química fuera o dentro del organismo, permaneciendo el mismo inalterado, no se consume durante la reacción. sigue. Bueno, biotalizador es un catalizador que se encuentra dentro del organismo. Los principales son los enzimas. Ok, muchas gracias, Karen. Miren, fíjense bien. Vamos a ver. Aquí tenemos dos términos. Vamos a ver. Mire, ¿qué cosa es un catalizador? Catalizador es una sustancia que, ¿verdad? Que puede ser un compuesto, una biomolécula, un elemento, que es capaz de acelerar la reacción química fuera o dentro del organismo, permaneciendo él mismo inalterado. Es decir, él acelera la velocidad de una reacción, pero no va a estar en el producto final, no se consume. Ese es un catalizador. ¿Cuál es la función? Por lo tanto, acelerar, es decir, hacer con que la reacción química sea más rápida. Ahora bien, tenemos el término biocatalizador. ¿Qué va a ser el biocatalizador? Es el mismo catalizador, pero cuando se encuentra en un ser vivo, se va a llamar biocatalizador, que también se llama enzimas. Es lo mismo biocatalizador o enzimas. Bien. Entonces aquí tenemos que por definición los biocatalizadores son compuestos orgánicos con estructura de una proteína. Tienen función de proteína, ¿verdad? Que son producidos en organismos vivos. Elaboran las células vivas. ¿La función cuál es? Promueven y aceleran la conversión de los carbohidratos, las grasas y las proteínas de nuestros alimentos en sustancias simples. Por lo tanto, aceleran las reacciones las cuales las sustancias se utilizan, ¿verdad? Y aquí tenemos el pensador que dice, su función es aumentar o disminuir la fuerza de una reacción química. Ok, bien. Entonces vemos que el poder catalítico específico, las enzimas son como, dice aquí es una comparación, las enzimas son como los enamorados. Los enamorados nacen uno para otro, y la enzima nace una enzima para un sustrato. Vamos a ver más adelante que ya son específicas, una enzima para un sustrato. Para poder entender eso, aquí tenemos algunos términos que debemos manejar. ¿Quién me ayuda con la lectura de esos términos? ¿Quién quiere leer los términos? ¿Cuál es, profe? Lo que está, a ver, la cara ya leo. A ver, lea Cintia, no, Cintia, a ver, lo quiero que lee Gabriela. Gabriela, ¿qué dice?
Terminología enzimática. Enzimas intracelulares. Las enzimas que se utilizan en las mismas células que la elaboran. Enzimas extracelulares son las enzimas que producen en una célula y su función la realizan en otra. Cimasa. Cuando una enzima extracelular es segregada a punto ya para que actúe. Simogena, enzimas que se segregan en forma inactiva y después son activadas por un agente segregado por otra célula. Substrato, sustancia sobre la cual actúa una enzima. Sitio activo, lugar dentro de la enzima donde se da la reacción. Sufijo asa, para denominar las enzimas se le añade asa a la parte principal del nombre del sustrato sobre la cual actúan. Muchas gracias, la niña. Entonces, aquí esa terminología de aprender, ¿verdad? Pero más importante, vamos a ver, las enzimas intracelulares están dentro de la célula, extracelular fuera de la célula, ¿verdad? El término sustrato es la sustancia sobre la cual actúa una enzima. Y el sitio activo es el lugar de la enzima donde se da la reacción. Ahora, para nombrar las enzimas todas, se le añade la palabra asa. Vamos a ver, perdón, vamos a ver que todas las enzimas, ¿verdad? Terminan el nombre con la palabra asa. Vamos a ver. Dice, ¿cómo actúa una enzima? Prácticamente todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos están catalizadas por enzimas. Las enzimas son biocatalizadores específicos. ¿Qué significa específico? Cada enzima cataliza o acelera un solo tipo de reacción o sobre un único sustrato. Miremos aquí, dice, en una reacción catalizada por una enzima, la sustancia sobre la cual actúa la enzima es el sustrato, ¿verdad? Donde actúa la enzima es el sustrato. El sustrato es una región concreta de la enzima, que es el centro activo. Y después está la reacción química. Y una vez formados los productos, la enzima puede comenzar un nuevo ciclo. ¿Qué significa esto? Que la enzima actúa, acelera, después sale intacta para un nuevo ciclo. No se consume. Aquí está un esquema, ¿verdad? Si usted mira ese esquema, yo tengo la enzima, lo de color azul. El sitio activo es este orificio que está aquí. Ahí entra el sustrato, que es la sustancia sobre la que va a actuar. Mira el sustrato. Tiene un anillo aquí de 5 lados y tiene aquí un grupo, ese sería el grupo fosfato. ¿Qué pasa? El sustrato entra dentro de la enzima y después, ¿qué pasa? Se separa. ¿Qué hizo la enzima? Permitió que se separe este grupo fosfato, este que está aquí en celeste, y el anillo, ¿verdad? Así actúa. Y la enzima queda intacta, lista para otra reacción. Ahora, las enzimas son varias, ¿verdad? Miles. Pero hay unas formas para clasificar. Hay grandes grupos. Entonces aquí tenemos principalmente las oxirreductasas. Dentro de ellas tenemos la oxidasa, deshidrogenasa, hidroperictasa. La oxidasa utilizan el oxígeno, la deshidrogenasa el hidrógeno y la hidroxiperidasa es el peróxido de hidrógeno. Esa es la primera clasificación. Miren, oxidorreductasas. La segunda sería las transferasas. ¿Qué hacen las transferasas? Transfieren, ayudan, facilitan la transferencia de un grupo funcional de una molécula a otra, ¿verdad? Ok, vamos a eso más adelante. Hidrolasa es la tercera, hidrolasa. Cataliza el rompimiento del substrato, es decir, debe estar presente en el agua. Mire por este ejemplo que está aquí, miren muchachos. La lactasa, mire, esa es la enzima lactasa. ¿Rompe qué cosa? La lactosa. La lactosa es un disacárido, ¿verdad? Tiene ahí un enlace. Miren la flecha verde, rompe el enlace. La lactosa. La lactasa es la que rompe la lactosa. Por tanto, la lactasa es la enzima, termina en asa. Y transforma en glucosa más galactosa. Esa es la lactasa, ¿verdad? Y ahí aparecen otros ejemplos. Entonces tenemos 3 clasificaciones. Regresamos aquí. La primera es la oxirreductasa. Segunda, transferasa. Tercera, hidrolasa. Continuamos y tenemos ahora las hidrolitriglicéridos de ejemplos. Entonces tenemos que las enzimas que hacen
rompen los enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos el almidón, una molécula larga. Pero ¿qué miran ustedes aquí? Donde está es carbono, esa es la glucosa. Y el almidón va a tener miles y miles de moléculas de glucosa. ¿Y qué va a pasar? Una enzima rompe el enlace para sacar de ahí la glucosa, ¿verdad? Siempre continuando con la clasificación, tenemos número 4, liasas. Todas terminan en asas, fíjense. ¿Qué hacen a liasa? Aceleran el rompimiento, es decir, cuando no hay agua, de sustancias orgánicas. Las ligasas catalizan la reacción de síntesis de polímeros, como las proteínas, etc. Y la isomerasa, que cataliza la conversión de un compuesto en un isómero. Ok. Y aquí tenemos el ejemplo que ya habíamos visto, el modelo, cómo actúa una enzima. Fíjense, ¿cómo actúa la enzima? Miren, el sustrato, que es la sustancia sobre el cual va a unirse la enzima, se une sustrato e enzima y forma un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato se separa, se forma el producto de la reacción y la enzima sale intacta. ¿Para qué? Para poder actuar nuevamente. Esa enzima sale intacta para actuar nuevamente. Entonces, aquí tenemos el esquema. El sustrato este que está aquí y la enzima lo que está en azul. El sitio activo es este orificio que está aquí. Ahí entra el sustrato y sale separado. Y la sustancia puede seguir para otra reacción. Ahora, las enzimas tienen algunas características. La principal, la más importante, que son altamente específicas. Es decir, ellas actúan solamente en una sustancia específica, concreto. Por ejemplo, la arginasa solo actúa sobre la arginina, la ureasa sobre la urea y la catalasa sobre el peróxido de hidrógeno. Es decir, son muy específicas, ¿verdad? Ok. Su especificidad está relacionada con la formación de un complejo enzima-sustrato. El sustrato debe encajar con la enzima. Ok, bueno. Aquí tenemos el ejemplo, el esquema de la especificidad, de verdad. La enzima es específica de un sustrato y solo modifica ese sustrato. Para eso debe embonar como una llave cerradura. Mire, aquí se compara la especificidad de muchachos con un sistema de llave cerradura. Usted sabe, por ejemplo, las llaves. Una llave puede entrar a una cerradura, pero no la abre. ¿Por qué? Tiene que ser compatible. Esa vuelta que da al orificio, si no es igual, puede entrar, pero no gira, ¿verdad? Así son las enzimas. Pueden ser muy específicas, pero cada enzima tiene su propia reacción que cataliza. Es como la cerradura. Cada cerradura tiene su propia llave. Por más igual que sea, la cerradura no sirve la llave no sirve igual que cerradura. Por eso se compara con una cerradura, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora, muchachos, además, las enzimas se pueden unir con otras sustancias para mejorar su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esas otras sustancias no son de origen proteica, no son proteínas, pero colaboran para la catálisis, que acelerar. Esas sustancias se llaman cofactores o coenzimas. Cofactor normalmente son metales, por ejemplo, el hierro aquí aparece, ese más significa 2 cargas positivas, magnesio, manganesio y el zinc, todos con carga positiva, por eso son iones, son cofactores, ayudan a la enzima. Damos el ejemplo del hierro. Ahora, pero ese cofactor puede ser una molécula orgánica. En ese caso forma una coenzima. Muy importante ese término, chicos. A partir de la próxima semana vamos a estar viendo bastante de las coenzimas. Cuando miramos el metabolismo, entonces vamos a ver la coenzima A. La coenzima A, por ejemplo. Esas coenzimas es cuando la enzima se une con una vitamina. Y los activadores o cofactores se definen como sustancias que aumentan la actividad de una enzima. Y si ellos no están, la enzima puede quedar muy lenta, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, tenemos aquí la hemoglobina. La hemoglobina es una enzima que la función es transportar el sangre. Transportar el hierro, perdón, en la sangre. Transportar el hierro en la sangre. En este caso, en la hemoglobina,
El grupo hemo necesita un cofactor. ¿Cuál es el cofactor? El hierro. Si no está ahí el hierro, la hemoglobina no transporta el oxígeno. Tiene que estar el hierro con carga 2, ¿verdad? Más 2. Ok. También tiene otra característica, muchachos, que son muy sensibles a los cambios de pH. Es decir, el pH es el potencial de hidrógeno para determinar el grado de hacer una sustancia. Normalmente las enzimas trabajan un pH cerca del neutro, el 7 neutro, es decir, el pH si es de 1 a 6 es ácido, de 7 a 14 es básico, el 7 neutro. Entonces las proteínas actúan más o menos ahí, ¿verdad? Y ligeros cambios de pH pueden provocar la desnaturalización de la proteína. ¿Qué cosa es desnaturalización? La pérdida de su estructura. No puede la proteína completar con sus funciones, ¿verdad? Ok, pero para eso existen algunas sustancias que se encargan de mantener el pH de la proteína en niveles adecuados. Esas sustancias son los amortiguadores o tapones. Sistema buffer o tapón. Mire, yo les había dicho que la mayor parte de las enzimas trabajan en un pH neutro, 7. Pero hay algunas que soportan pH ácidos. Por ejemplo, la enzima del estómago. Son de las pocas que pueden soportar un pH muy ácido. ¿Por qué? Porque el pH en el estómago es ácido. Recuerden que tenemos ácido en el estómago para digerir los alimentos. Entonces, las enzimas que están ahí son enzimas ácidas. Ok, aquí dice, ¿por qué creen que el estómago puede soportar tanto alimento chatarra? Como litros de gaseosa, salsas ácidas, aunque esto es permanente. Entonces, si estos ácidos se alteran, puede provocar gastritis, colitis, etc. Bien. Otra característica es la sensibilidad de la temperatura. Las enzimas tienen que actuar a una temperatura similar a la temperatura del cuerpo humano, que son alrededor de 36, 37 grados. Si la temperatura aumenta o disminuye, la enzima queda inactiva. Entonces puede provocar la desnaturalización. A los 60 grados se inactiva y a los 100 se destruyen totalmente. La temperatura óptima es aproximadamente los 40 grados, que es una temperatura similar a la del cuerpo humano. Pero también a temperaturas muy bajas, 0 grados, quedan inactivas. ¿Ves? Ahí de un ejemplo. En el refrigerador, las enzimas del alimento trabajan más despacio. Por eso los alimentos no se descomponen en el refrigerador. Y en el congelador, las enzimas del alimento se inactivan. Por eso los alimentos pueden durar mucho, mucho en buen estado. ¿Por qué? Porque la temperatura baja inactiva esas proteínas, o mejor dicho, esas enzimas que pueden llegar a destruir los alimentos. Ahora, tenemos unas sustancias, chicos, que son contrarias a los inhibidores. ¿Qué cosa es contrario? Pues, recordemos que son contrarias a la enzima, perdón. Recordemos que las enzimas aceleran, están para acelerar. Pero hay reacciones químicas que necesitan ser inhibidas, es decir, inactivadas, ralentizadas. Y esa sustancia, cuando hace lo contrario de acelerar, que es disminuir, se llama inhibidores, ¿verdad? Dice que las enzimas pueden ser inhibidas o inactivas por ciertas sustancias. La inhibición de una enzima se considera el resultado de la combinación química entre la enzima y el inhibidor. La verdad es que los de los inhibidores no tiene tanta transcendencia, sino que sí, las enzimas en sí, los inhibidores no. Ok. Ahora, ¿qué dice aquí? Al terminar esta clase, deberás aprendido y contestado en su cuaderno lo que sigue aquí. Entonces, esa pregunta de presentación voy a subir en la página. Mucha su lástima que ahorita hay problema con la página. A mí me llamaron los ingenieros en la mañana, yo los llamé pues porque no podía entrar. Ahí sale un mensaje que página peligrosa, algo así. Pero ya están trabajando los ingenieros, ¿verdad? Entonces, fíjense. Esas preguntas, ustedes las van a contestar. Yo voy a habilitar un espacio para que las suban, ¿verdad? Ahí tenemos las preguntas. ¿Qué me las quiere leer, por favor? Si le lea las preguntas, ¿qué dice? Que el catalizador
diferencia entre catalizador y biocatalizador, que son reactivos, que son productos, que una enzima, cuál es su función, cuáles son los tipos de enzimas, explicar la función de cada una. En total son 6. Cómo actúa una enzima, sufre cambios durante la reacción, qué es substrato, qué es el sitio activo, esquematizar cómo se da una reacción enzimática, qué es hidrólisis, explicar la especificidad de una enzima, explicar qué es un cofactor, explicar qué es una coenzima, qué pasa cuando una enzima que necesita un cofactor no lo tiene, explicar la sensibilidad de la enzima hacia la temperatura y la acidez, explicar qué son los inhibidores. Inhibidores, sí. Ujú. Ok, muchas gracias. Entonces, esas preguntas van a contestar poco a poco, ¿verdad? Vamos a tener una semana para hacerlo. Esto va a estar en la página virtual. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir eso. Entonces, escuchen bien lo que voy a decir. En la página virtual, ¿verdad? Voy a ver si ya está, porque me dijeron que en cualquier momento iba a poder entrar. Voy a ver si luego entrar, porque supuestamente ya están trabajando los ingenieros en mejorarla. No, todavía sigue mal. No puede entrar. Ok. Entonces, en la página virtual va a salir ahí unas, por semana. Busquen por semana las actividades. Mire, la primera actividad, la primera semana es un foro. Yo ya lo revisé, ya lo califiqué. ¿Ya lo miraron la calificación del foro? ¿Ah? ¿Miraron su nota del foro? Todavía no. Pero eso está revisado. En la segunda semana es la tarea del que firmé, ¿verdad? Eso usted busca la semana, les va a salir, mire, la primera semana sale ahí, es la semana del 14 al 18 de febrero. Ahí lo que hay de actividades es el foro. Después, la segunda semana, del 21 de febrero al 25, ahí hay un espacio donde usted va a subir la tarea que firmé. ¿Está me entendiendo? Busque la semana del 21 al 28. Y esta semana que estamos, que fue de ayer lunes 28 de febrero al viernes 4 de marzo, la tercera semana, usted va a buscar, ahí va a tener bueno, ahí va a estar la grabación de la videoconferencia, ahí va a estar las diapositivas de la clase, pero usted va a buscar las actividades, va a ver, le va a salir 2 actividades, escuchen bien, 2. En la primera, vas a subir la tarea que analizamos a la primera hora de clase el día de hoy, que eran las preguntas que contestó, creo que fue la Ruth, que nos hablaba de lo que es la hipoglucemia, hiperglucemia, los niveles de glucosa, todo eso. ¿Me explico? Eso. Y después va a salir otra actividad de ahí, donde van a contestar las preguntas estas que están ahí en la presentación. Tiene que descargar esas preguntas, van a contestar. Todo eso, ustedes tienen una semana para hacerlo. Es decir, eso va a estar habilitado desde hoy y se cierra la próxima sesión, se cierra el martes, porque yo tengo clase con ustedes, como se cierra el lunes, porque yo tengo clase con ustedes el martes. Y antes de la clase, eso debe estar ya contestado para que yo pueda con ustedes después discutir el resultado. Entonces, vamos a tener para contestar todo lo que va de la semana. Si ustedes no contestan durante la semana, simplemente la página se le va a cerrar y después no pueden subir nada. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro sobre eso? Sí. Bueno, eso les comento porque hay algunos estudiantes que no están subiendo las actividades y después son los pegones, se quedan, pues.
Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Mire, ahorita pues está mala la página. Ya, igual Moodle está muy lento. Entonces, ¿nos va a dar más chance para subir lo que tenemos pendiente, como para mañana o pasado mañana? Todo, a ver. Digo de lo de la firma, pues que ya lo firmó, y lo de la tarea de hoy. Si nos Eso, va a dar más chance. pero si tiene una semana, ya le dije. O sea, que no cierra hoy. Hoy voy a habilitar y eso tienen hasta el día lunes. Lunes que es... Ah, bueno. Sí, hasta el lunes 7 de marzo. ¿Vieron? Hasta ese día tiene, porque la clase próxima sería el 8 de marzo presencial. ¿Verdad? No, el martes sería el martes 8. Ese día, el Día de la Mujer, por cierto. El martes 8 de marzo tenemos la clase presencial. Entonces, se supone que para esa fecha ustedes deben tenerse todo contestado. Ahora, la primera actividad, esa yo firmé. El que no le firmé el cuaderno y sube sin mi firma, eso no es válido, no lo voy a evaluar. El que no llegó a clase, por ese motivo, me lleva el cuaderno esta semana justificando, yo lo firmaría después, pero tiene que justificar por qué no llegó a clase. Porque si no justifica, simplemente le pongo 0. Anielka, con esa cámara ya, lo que está ahí el texto de tu casa, ¿yo para qué quiero ver el texto de tu casa? Dígame, profe. ¿Y para qué estás con el texto de tu casa, boa? Es que se me cae el teléfono donde lo tengo. Se me resbala. Bueno. Y como Bueno, estoy en el comedor y es de vidrio. Se ya. resbala. Bueno, ok. Profe, Dime. entonces le tengo que llevar la epicrisis de por qué no llegué ese día a clase y no pude entregar la tarea. Epicrisis no. Tienes que llevar epicrisis cuando usted está en el hospital egresado y después cuando sale. Sí, es que a mi tía lo operaron y a mí me tocó cuidarle ese día. Entonces, con esa Ajá. epicrisis, usted va a hablar con el profesor Abraham para que él te firme y que yo pueda justificar mi asistencia. ¿Me explico? Okay. Para que yo te pueda firmar ese trabajo y habilitar la entrega. Pero primero tienes que hablar con el profesor Abraham o con la directora del campus, que es la licenciada Ordóñez. Y ellos son los que te van a dar el permiso. Usted le explica que usted no está enferma, sino que acompañó a una tía, papá, y eso, pues, llevas como constancia, pues, como, ¿cómo se llama? Evidencia, pues, la epicrisis. Si no, no te vas a creer nada, pues. ¿Estamos claros? Bueno, profesor. Ok. Bueno, entonces, chicos, ya saben, ¿verdad? Vamos a estar viendo la problemática o la temática de las enzimas. Que las enzimas, recapitulando, son sustancias que están para acelerar el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de la proteína. Es decir, hacer con que se aproveche de la manera mejor posible la energía de los alimentos. Cuando comemos un carbohidrato, ahí hay una reacción química, pero esa reacción muy lenta. Entonces, ¿qué hace las enzimas? Aceleran el aprovechamiento. Ahí viene el ejemplo, yo había dicho, la famosa enzima digestiva. La enzima digestiva es que usted toma cuando usted tiene esta sensación de estar lleno o de que no está procesando los alimentos. Usted toma una enzima digestiva para poder, digamos así, procesar más rápido el alimento y poder evacuar, ¿verdad? Entonces, esas enzimas tienen tremenda importancia en bioquímica y toda la reacción que vamos a estudiar, vamos a ver que todas ellas, hay una enzima que va a acelerar el proceso. Y como habíamos dicho, esas enzimas tienen algunas características. Una de ellas es que son altamente específicas, es decir, cada enzima acelera una reacción específica, ya no sirve para otra. Por ejemplo, la lactasa, que acelera la conversión de la lactosa en glucosa y galactosa, esa enzima no puede actuar sobre la sacarosa, que también es un carbohidrato, no, solo sobre la lactosa. Son altamente específicos. Y lo importante también es saber que cuando participan de una reacción,
ellos no van a estar en el producto final. Es decir, no son parte del producto final. El nombre, es importante manejar el nombre y la clasificación. Ahí salen las preguntas, son 6. Cuando ustedes van a contestar. Todas se le agrega el prefijo griego asa, liasa, ligasa, isomerasa, hidrolasa, hidratasa. Esas son la clasificación. Y dentro de esa clasificación están las enzimas específicas. Y la otra cosa que deben saber es que las enzimas, para que puedan trabajar mejor, se unen a 2 tipos de sustancias que no son de origen proteica. Esas 2 sustancias son lo que se llaman los cofactores y la coenzima. Cofactores son minerales como los metales, hierro, el zinc, ¿verdad? El magnesio, que son importantes. Por ejemplo, el hierro está en la proteína que se llama hemoglobina. Esa hemoglobina es la que atrapa el oxígeno en la sangre y lo lleva a todas las células. Por tanto, si no hay hierro, la hemoglobina no puede acelerar el aprovechamiento del oxígeno y hay enfermedades. Recuerden que ya miramos las funciones de los bioelementos. Y después tenemos la otra parte que se llaman coenzimas. Son compuestos orgánicos que se agregan a la enzima, por ejemplo, las vitaminas. Vamos a ver más adelante las diferentes vitaminas. Las vitaminas tienen no dan energía, pero tienen la función de que ellos son las chispas que activan los procesos metabólicos, ¿verdad? Es así como una chispa que permite que se enciende el fuego. Pues si no hay, usted puede tener combustible, pero si no tiene chispa, no se va a perder el fuego. Entonces, las vitaminas así como la chispa que permite este aprovechamiento. Y se llaman coenzima. Hay cofactor y coenzima. Hay varias coenzimas. La más famosa es la coenzima A. Y de ella vamos a estar hablando el día martes próximo a la hora de clase. Necesito que esas preguntas que van a contestar, yo les puse ahí en el cuaderno, yo necesito que usted suba la foto de evidencia, pero que lleve el cuaderno contestado. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que podamos analizar la respuesta correcta. ¿Me entienden, muchachos? Y ahí arrancar con la clase para la próxima sesión. Me imagino que pues fui bastante claro y ustedes todos captaron. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda, muchachos? Profe, yo había pasado la asistencia cuando yo no he entrado. No se preocupe, pero que yo la asistencia pasa de manera diferente. Yo miro los que están aquí en la grabación y después anote mis apuntes. ¿Cómo claro? Pero usted está ahí, Bueno, mira. gracias. Por eso que les pido que pongan su nombre ahí en la presentación, en el de portada, para que no salga ahí el nombre del equipo, sino el nombre de ustedes. Recuerden que esa grabación, mejor dicho, que eso está siendo grabado y algo que usted no entiende, eso yo voy a subir en la página virtual más luego y usted puede ingresar ahí y ver la grabación para hacer las actividades. Aquellas personas que no lograron entrar porque está malo su internet, qué sé yo, que hay problema de conexión, pues ustedes le avisan que ahí está la grabación y lo voy a subir y pueden revisar esta grabación para las actividades. Es muy importante eso, que revisen la grabación. ¿Estamos claros? Bueno, Sí. entonces yo creo que pues vamos a llegar hasta por aquí porque pues ya tengo poco tiempo y gracias por conectarse. El próximo martes presencial en la universidad a las 8, no a las 9, a las 8. Y en 15 días vamos a vernos otra vez virtual. Vamos a estar así una semana y una hasta pues que la pandemia se termine o que se mejore un poco esto, ¿verdad? Algunas universidades ya están totalmente presencial, pues nosotros estamos así todavía porque lo primero es preservar la salud de todos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la pandemia para ver si regresamos totalmente virtual. La cosa es que el próximo martes, 8 de marzo, vamos a estar presencial y el 15 virtual. El próximo sábado llegan elegantes todas esas mujeres. El Día de la Mujer, oyeron, el 8. Y esos varones, ¿cuántos varones hay aquí? Eric, solo hay uno. Y Johardis, lleven regalo a las muchachas, pues, lleven caramelo porque es el Día de la Mujer, ¿oyeron? Bueno. ¿Preguntas, dudas, enojos? Hable Está ahora. como difícil, profe, ¿Cómo difícil qué? que nos regalen algo. Son pinches estos muchachos, ¿verdad? Bueno, ni modo. Demasiado.
Ustedes se regalan solo entre ustedes, pues. Ok, ni modo. Pues. Es que acuérdense que la carrera de ustedes, enfermería, es una carrera más que nada es para, hay más damas que varones, ¿verdad? Por eso es que están poquitos. Bueno, chicas y chicos, gracias por conectarse. Nos seguimos viendo hasta el martes, si Dios quiera. Se cuidan. Hagan las tareas. Bueno, Hagan igual, las profe, tareas. hasta el martes. Estudien, Bye. estudien. Ya pronto Adiós, viene el, profe, gracias. ya Buenos pronto viene días, el pues, examen. pasen buenos Buenos días. días. Adiós, se cuidan. Bye. Bye. Bye, bye.